¿Cuántas veces te has sentido exitoso, pero vacío? En el nuevo episodio del podcast de Líderes Ocultos, Luis Hernández, el padre del triatlón en Nuevo León, nos recuerda que el verdadero éxito es llegar al final de cada día con paz. No se trata de trofeos, ni récords, ni followers. Se trata de tener armonía con Dios, contigo y con los tuyos. Yo aprendí dos cosas. El éxito sin paz es fracaso disfrazado. Y nadie cruza el desierto solo. ¿Tú cómo estás construyendo tu paz hoy? Pues buenas tardes, aquí estamos una vez más en nuestro podcast Líderes Ocultos, en nuestro episodio número 8. Tenemos un invitado muy pero muy especial, una persona que estimo mucho, que quiero mucho, mi coach y aparte amigo, una persona que ha sabido sacar lo mejor de mí en la parte física, en la parte del deporte, pero no solo de eso, sino en la parte emocional y espiritual. Tenemos pláticas muy padres. Y bienvenido, mi Luis, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Chuy, por la invitación. Un honor y pues como me presentaste, me siento muy halagado. Gracias. No, nada que halagar, yo creo que te lo mereces. Y bueno, mi Luis, este podcast consiste en hacer preguntas no de tus logros, no de lo material, sino cosas más profundas que puedan ayudar a nuestra audiencia a entender cómo alguien que ha logrado ciertas cosas en su vida va aprendiendo y va afinando las definiciones de lo que es importante para su vida, mi Luis. Entonces, la primera pregunta que yo siempre hago y que me gusta hacer para poder comparar con otros es: ¿qué es éxito para Luis Hernández? Me gustó mucho lo que comentaste al principio de afinar, porque vas afinando los términos de cada, pues sí, o sea, de cada palabra, como ahorita el éxito. Muy diferente el éxito cuando empecé a ser coach a lo que ahorita en mi etapa de vida es. Entonces, a tu pregunta específica, ahorita en esta etapa de mi vida, el éxito es muy sencillo. Llegar al final de mi día con paz. Con paz. Esa es mi definición de ¿Y éxito. qué es paz para ti? Exactamente. Entonces, ¿qué me lleva a la paz? ¿Qué te lleva a la paz? La paz es tener armonía en mi día y poder tener al final una paz espiritual, una armonía o sincronización con mi familia. Obviamente la parte situación económica, no para tener más carros, más casas, sino pues para asegurar lo que quiero tener en esta etapa de mi vida, en mi vejez, con mi esposa, viajar y tener tranquilidad, y de ahí poder trascender y ayudar a la gente. Eso es lo que me da la paz. Excelente, Luis. Sí, es bien interesante cómo justo platicaba con un grupo de empresarios esta semana y cómo el éxito nos lo enseñan en las escuelas como que es lo material, pero conforme vamos pasando a nuestra vida nos vamos dando cuenta que eso no es exactamente lo que va a ser el éxito, sino esa paz que tiene que ver con lo que nos has platicado. Y no precisamente con empresarios y con todo esto. Puedes tener una reunión con amigos de la juventud, de la infancia, y siguen hablando del éxito económico, el dinero, y les digo, ¿cómo andas en tu parte espiritual? ¿Cómo está tu familia? Y muchas veces me quiero reunir con amigos de toda la vida, de la primaria, los cuento con la mano, y no podemos tener una reunión en pareja porque están divorciados o tienen problemas con su esposa y económicamente están cada vez más hacia arriba ahorita en esta etapa. Pero pues solos. Bueno, pero solos y sin paz y sin felicidad. Entonces, bueno, es diferente como dices tú, ¿verdad? Muy bien. Ahora, para llegar a este grado de madurez o de conciencia en cuanto al tema de éxito, yo siempre he dicho que nosotros vamos transitando una jornada en nuestra vida, ¿no? Y la primera parte para poder llegar a esa definición de éxito, que es mucho más trascendental, no es tan material, siempre pasamos por una etapa que yo le llamo la esclavitud. Había cosas en nuestras vidas que nos hacían pensar y comportarnos de cierta manera que podíamos estar esclavos al tema material o a las drogas o al alcohol. ¿Qué Luis tuvo que cambiar
y dejar de ser esclavo para ir caminando a esta tierra prometida? Pues mira, yo creo que más a mi personalidad. O sea, al ser aprensivo, me robaba la paz, siempre quería como quedar bien con la gente. O sea, lo económico nunca fue algo que me quitara la paz. Claro, luché para poder tener una vida, pues vamos a decir, cómoda y darle pues, dentro de lo mejor a mis hijos, a mi esposa. Pero lo que me robaba la paz, y estoy trabajando, y creo que tendré que trabajar hasta el final de mis días, es pues, mi personalidad. Y es eso, esa aprensión, esa forma de ser tan estricto conmigo, de no fallar, de llegar puntual, de no quedarle mal a mis alumnos, a mi familia. Y era lo que me robaba la paz, porque a veces me hablaban, yo soy de Durango, y me hablaba mi mamá y me dice, ¿por qué no vienes, hijo? O sea, Y ahí te lanzabas para... si es sábado y domingo, mamá, pues es que... Y no iba y sentía una tristeza, entonces no estaba pleno. Hasta que yo estuve trabajando y entendiendo y me fui liberando de ese, te digo, nacemos con esos personalidad o como le quieras llamar, temperamentos, y hay que trabajarlo día a día. Qué mejor que de la mano de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde viene el cambio. O sea, eras un poco esclavo a quedar bien con los demás. Era como mucho. Era mucho. Quedar bien con los demás. Sí. Y fíjense, a veces nomás pensamos que la gente puede estar esclavizada a temas de drogas, de alcohol, de temas materiales, pero hay otras cosas que nos esclavizan, como quedar bien. Tú que estás en el tema del deporte y que tienes... Yo he visto gente que se hace esclava al deporte, ¿no? Y que su vida, depende, conocemos casos, no vamos a decir nombres, pero hay gente que se hizo esclava al deporte, ¿no? Entonces es ahí donde para yo poder ser un coach integral, o sea, soy deportivo, pero me gusta ver a la persona de forma integral. Pues primero tenía que estar yo bien para poderle transmitir a él, porque se hicieron esclavos del deporte. Entonces, ¿cómo le voy a decir? Hey, tu familia, tu trabajo, tus amigos, tu vida social. Si yo tenía, como dices tú, pues cada quien tenemos nuestros propios formas de ser esclavizados. Y al empezar yo a trabajar eso, podía tener herramientas y sí, mucha gente tuve que decirle que estaba yendo por un camino, pues no equivocado, sino que lo iba a dejar solo al final del camino. Lo que no queremos es, podemos tener tiempos de que queremos estar solos, pero no sentirnos solos. Es una gran diferencia. Excelente. Ahora, Pausa lo que dice, creo que se le cayó el micrófono a usted. ¿Y el imán? Pues, si quieres, después lo busco. ponte el clip, de todos modos es negro. Al revés, si quieres, al revés. El ¿Cómo? clip por fuera. Ya. Está bien, muy bien. ¿Qué hacemos? En la pregunta que te quedaste. La que sigue, porque Sí. muy bien. Bueno, ya hablamos de lo que te hacía esclavo, mi Luis. Y para seguir en este caminar, te quitas eso, trabajas con tu personalidad, pero viene el momento de que también dices, ya me liberé de esto, y empieza a haber desiertos, empieza a haber retos, empieza a haber obstáculos para seguir caminando a tu éxito. ¿Cuáles nos compartirías que serían 1 o 2 así retos o desiertos importantes que te marcaron y qué aprendiste de ellos? Pues sí he tenido desiertos y dentro de mi carrera obviamente, pues para mí me marcó mucho esa diferencia que no sabía que no podía controlar, como ese accidente que tuve con mis alumnas donde murieron 2 de ellas en el accidente en la Huasteca. Quise abandonar todo, o sea, la verdad me tumbó y me di cuenta que no era pues tal vez tan fuerte, que tal vez no tenía esa fe tan grande en Dios. Y pasé un desierto muy, muy duro de más de 3 meses, donde pues yo creo que estaba en mi punto más alto y ahí es donde sientes tú que si no estás bien tomado de los planes de Dios y entender que hay planes y que no los entendemos en ese momento, pero si nos soltamos de la rama puedes estar tranquilo. Pero pues obviamente yo no tenía ni la madurez ni la espiritualidad y fue un desierto muy, muy fuerte. Ese fue en mi cumbre de la carrera. Nomás para dar un poco de contexto a la audiencia, Luis, yo creo que es yo le llamo el padre del triatlón en Nuevo León. Fue la persona que llevó por primera vez a un deportista
Juegos Olímpicos. Todos los maestros de triatlón de alguna u otra manera han salido de Luis Hernández o de la práctica de Luis Hernández, y a mí me tocó vivir ese momento difícil donde se tenía un grupo grande y yendo a la Huasteca un policía en estado de ebriedad embistió al grupo y desgraciadamente 2 de nuestras compañeras perdieron la vida ahí, ¿no? Y recuerdo haberte visto a ti, Luis, y ver cómo fue un momento muy, muy difícil en tu vida. Creo que para todos nosotros nos cuestionamos como triatletas el tema de andar en la bici en la calle, pero tú como entrenador, como el papá de los pollitos, muy complicado. ¿Qué aprendiste de esta situación tan compleja? Primero aprendí que solo no iba a salir adelante, porque al principio no me dejaba ayudar por nadie, o sea, realmente me alejé, me encerré, salía a hacer caminatas por la montaña, preguntándole a Dios, pidiéndole mucho que esos niños que quedaron huérfanos sin sus mamás, pues pudieran crecer, desarrollarse, sentir el amor de quien fuera. Preguntas que te haces mucho con Dios. Nunca le reclamé, simplemente quería respuestas. Pero me alejé de mi familia, de la gente que me quería, entonces solo me estaba ahogando. ¿Qué aprendí? Que solo no se puede. Entonces recuerdo perfectamente que el sensei, que así le digo a un alumno, Roberto Castro, insistió, porque yo vivo en una colonia privada y yo tenía la orden de que nadie podía entrar a mi casa porque no quería que nadie fuera. Y me acuerdo que Roberto estuvo, yo creo que por, no sé si más de mediodía, un día, y hasta le insistió a mi esposa que lo dejara entrar. Y yo iba caminando y lo vi, me dio mucho coraje verlo primero. Pero me dijo 2, 3 palabras y con eso reaccioné y bueno, eso fue lo primero que aprendí. Sería muy largo platicarlo porque el proceso de lo que me dijo fue impactante con 3 palabras. Empecé regresando y después aprendí que rodeando de mi familia, de la gente que estaba en el mismo camino de Dios y que oraba por mí, pues se dejaba, vino un cambio increíble que ahorita lo acepto con paz. Excelente. Entonces, ese es un desierto muy fuerte. De relaciones, voy a llamarle trascendentales, ¿no? Amigos, familia, Dios, familia espiritual. Exacto. Y al final eso te empezó a dar este sentido de paz. Exactamente. Nunca vas a poder caminar solo si no te dejas. Ese para mí es un aprendizaje bien interesante. A veces pensamos o tenemos el ego de que yo soy Juan Camaney y voy a poder hacer todo solo y no necesito de nadie para salir de esta crisis, esta bronca. Y se me hace un súper aprendizaje saber que siempre necesitamos de alguien más en todo momento. Así es. Muchas gracias, Luis. Ahora, ya hablamos de tu esclavitud, de tus desiertos. Pensando en esta etapa de tu vida que creo que te has consolidado como un líder en la parte deportiva en Nuevo León, te dieron el premio de Nuevo León, ¿no? Del deporte. Hubo 2 premios recientes que estoy muy, muy contento. Ahorita platicamos, sí. Pero para ti, ¿cuál sería la tierra prometida para ti? ¿Qué legado te gustaría dejar? ¿Cómo vas a trascender? Es decir, llegué a esto que para mí me llena. Pues sí, mira, uno de esos premios precisamente es algo de lo que hablas, dejar un legado. Porque pues gané todos los premios que se pueden en el ámbito de entrenador y esos trofeos ya ni están en mi casa. O sea, porque todos se quedan en el corazón. Así lo pensé un día y dije... Y cuando me hablaron de San Pedro que me iban a dar un premio que va muy pegado de mi legado, donde es el reconocimiento a la persona que ha trascendido o que ha permitido que mucha gente haya pues desarrollado su actividad, que haya hecho deporte, que haya una cultura deportiva. Wow, me sentí muy, muy emocionado porque eso es lo que yo quería y quiero dejar en la vida. O sea, ayudar a la gente de una forma directa o indirecta a tener su mejor versión. Y mi primer propósito, que ahora lo veo con mucho gusto y lo acabas de decir, que hubiera una cultura deportiva que permeara de mí, o sea, no quedarme yo con Luis Hernández, el único entrenador, y siempre me abrí, y eso es como mi legado, poder ayudar a los demás, que crezcan, que haya más triatletas, que haya más entrenadores, que vivan, que haya una sociedad pujante hacia arriba, no hacia atrás. Entonces, ¿qué más puedo pedirle a Dios? O sea, ya
A veces le digo, oye, señor, me has regalado desde chico saber qué quiero ser. O sea, llegué muy rápido que los Juegos Olímpicos, porque dijiste, primero, ¿qué es el éxito? Pues primero mi éxito, primero era llegar a los Juegos Olímpicos y, oye, a los 45 ya lo tenía. Y después entrenador y con una escuela firme. Y después que digan, Luis Hernández lo reconocemos como alguien que ha dejado una cultura deportiva. Wow, señor, o sea, permíteme encontrar otro camino, ¿verdad? Uh-huh. Y a veces uno no valora lo que es la cultura deportiva, pero yo me acuerdo cuando las grandes pláticas filosóficas, siempre Luis se quejaba porque a veces llegaba yo antes al entrenamiento que él, a veces soy más intenso que él, pero teníamos oportunidad de platicar y yo siempre decía, oye, pues es que no te dejes y se te está yendo la gente y cómo tienes gente. Y luego conforme uno va madurando, pues a mí esa cultura deportiva que casi todos los entrenadores de triatlón han salido con Luis, el que tú llevaste a los Juegos Olímpicos tiene una academia ahorita de triatlón, ¿no? Entonces, hiciste esta cultura y uno a veces no entiende el impacto que está teniendo. Les hago una analogía, ahorita donde juegan mis hijos fútbol es en el Dinastía, son los hermanos Álvarez, su papá fue entrenador de Tigres, y uno de ellos quiso abrir una escuela de fútbol en Allende, y no pudo porque los papás decían, no, aquí lo bueno es la tomada y el relajo. Y la abrió, no tuvo éxito, pero al tiempo, esa semilla que sembró, ya ahorita todos los niños empiezan a jugar. Entonces, mi punto es cómo con la cultura deportiva tú puedes cambiar un hábito que no es tan sano como tal vez emborracharse toda la noche. Yo no voy cada quien puede tomar lo que quiera, claro, eso no hacer lo que quiera con su vida, pero al final yo he visto gente con la cultura deportiva y lo he vivido ahí estando contigo, cómo cambian hábitos que no son tan sanos o te dañan. Exacto. Con hábitos que realmente hacen que hasta vivas más, vivas mejor y vivas más tranquilo y te den esa paz. Tengas, ¿no?, más calidad de vida. Y yo creo que eso es encomiable y qué padre tu tierra prometida. La siguiente pregunta, mi Luis. ¿Qué rol juega la espiritualidad en todo este caminar tuyo? Pues como te comento al principio, todo ha sido una progresión y también en la espiritualidad. Siempre, y agradezco a mis padres que me formaron dentro de un núcleo familiar católico, no frío, sino que, ni tampoco de los que lo hacen por quedar bien, sino de una forma siempre, pues, apegada, pero sobre todo del dar, del ayudar, del ser sencillos. Entonces, esa formación, pues sí, de joven la ponía, pero la tenía, vamos a decir, muy arriba todo lo material y lo espiritual. Las prioridades eran... Y vas creciendo y vas conociendo más, o en algún momento algo te acerca a Dios, siempre hay ángeles, que yo les llamo, gente que te insiste que te acerques un poco más, que siempre los tengo muy presentes y agradezco por ellos. Y esa línea se va acercando y la material se va alejando. Entonces, ¿cuál es? Ahorita es parte fundamental de mi vida. O sea, no hay día que agradezca a Dios, que lea de su palabra, que esté yo. Para mí la espiritualidad es estar muy cerca de Dios, eso es. En una relación cercana, con Dios. Mas no de temor, sino de agradecimiento y de amor. Ahora, yo siempre he dicho que este tema de la espiritualidad, de Dios, en las empresas, en los negocios, se hace un tabú, como que no hables de eso. Y tú, ¿cómo has roto con ese tabú al final tu ser entrenador es como un negocio? ¿Cómo has roto ese tabú para que la gente se sienta cómoda hablando de Dios y de su espiritualidad, mi Luis? Hablo creo que con el ejemplo, y dos, siempre respetando las creencias. Porque el error que muchas veces se tiene cuando en mi decisión es tomar la espiritualidad de la mano de Dios, porque puede ser de otra forma, la espiritualidad tiene mil variables, ¿no? Con Dios, yo les digo de mi ejemplo y de mi experiencia primero. Y ellos que tomen la decisión si quieren. De hecho, a mucha gente lo invitaba a mis retiros y decían que no. Les decía, bueno, hay otros caminos. Porque a mí, así les decía, a mí me cambió mi vida.
Y tú lo puedes ver, entonces decían, porque también como todos hemos tenido problemas, a lo mejor alguna vez tuviste problemas con la esposa, con tus hijos, económicamente, con lo que sea. ¿Y qué fue lo que realmente me hizo tener paz? Pues cuando crecí en esa forma, y es lo que hacía, una plática, escuchaba, respetaba, y después ponía en la mesa mi ejemplo. Tu ejemplo. Mi testimonio. Y después, si no era la forma de ser, al escucharlos y al decirles que de una u otra forma encontraran esa espiritualidad y encontraran el equilibrio en su vida, porque pues siempre tú me conoces y bueno, aquí lo estamos mencionando, una persona no nomás para mí es física, o sea, que es uno de los graves errores de los entrenadores, que nada más se preocupan de lo físico, porque nada más quieren el rendimiento y pues porque todavía ese entrenador no tiene la madurez ni tiene el sentido de que más que un resultado va a estar que esa persona tenga la parte integral completa. ¿Para qué me sirve un primer lugar récord nacional si no lo ves solo, lo ves enojado, lo ves sin familia, o muchos Ironman que están solos? Dices tú, bueno, o sea, vamos a ver qué está pasando aquí con tu espiritualidad. Estás tocando un punto bien importante y ahorita yo que tengo 2 hijos que están entrenando, que les gusta, o sea, está en su pasión, en uno el fútbol, en otra la gimnasia, y veo mucho que a veces los papás se enfocan mucho en que tengan la técnica y el talento, pero luego empiezan a analizar a los deportistas más de alto rendimiento, ya profesionales. Sucedió la semana pasada y creo que todo el mundo lo vimos, que un jugador de fútbol americano, A.J. Brown, el cuate no le estaba, llevaba 2 pases y agarra y se pone a leer un libro. Sí, pero... Y luego, investigando un poquito más de él, yo me doy cuenta que es un tipo súper preparado en su parte emocional y mental. Y yo me he dado cuenta que los deportistas que más lejos llegan no es, o sea, la parte física y el entrenamiento es un dado, o sea, lo tienen que hacer, si no, no tienen manera de competir. Pero lo que empieza a diferenciar los que llegan a equipos, llamámosle de primera división o premier, es su parte mental, emocional y hasta espiritual. ¿Tú qué consejo me gustaría que nos ayudes? Y me va a salir un poquito del guión. ¿Qué consejo le das? Y ahorita yo que soy papá de niños que están haciendo deporte, voy a llamarle de alto rendimiento, en cierta manera. ¿Qué consejo le das a los papás para trabajar con sus hijos que están en esta situación? Tengo muchos amigos y creo que nos ayudarías mucho, Luis. Es una gran pregunta y es pues no es muy fácil que el papá lo entienda. Creo que el consejo que le daría es que dejaran a sus hijos ser. ¿Cómo? Que lleguen al entrenamiento, lo dejen y no lo termine el entrenamiento y que no vayan en el carro hablando, ¿y cómo te fue, hijo? ¿Y cómo estás? Y tienes que tomar agua y tienes que... porque lo vas a saturar. O estás poniendo en tu hijo lo que tú no lograste o el papá no logró. Eso lo pasé porque tuve un hijo que llegó a jugar en Rayados, ahorita está becado en el TEC por el fútbol, y todo lo que te estoy diciendo lo puse en práctica porque tú veías a todos, bueno, no todos, el 80% de los papás, pues sí, como pavorreales ahí atrás, hablando todo el día de su hijo, que es el mejor, y luego terminaba el entrenamiento y veías que le iba a decir, es que la debiste haber tocado aquí, debiste haber hecho esto. Entonces el hijo, él tiene una dirección de un entrenador, déjalo que aprenda solo. La mejor forma de aprender, porque fui entrenador de juveniles mucho tiempo, la mejor forma de aprender de apoyar a un hijo es estando con él. Si le gusta, apóyalo, llévalo, te piden material, cómpraselo, pero no lo estés cuestionando, no lo estés regañando, no le estés dando consejos. Para eso tiene el entrenador. ¿Ves algo que no te guste? Habla con el entrenador, platícalo. Y lo otro que nunca debería de hacer un papá es gritarle. Y yo he cometido el error, por eso les estoy dando el ejemplo. Oye, me estás dando así golpe tras golpe para mí. El peor error que cometemos como padre de familia es en un partido darle una indicación y decirle, pero muévete a la derecha y corre más y la barrida. Eso les hace mucho daño a los hijos. Totalmente. O sea,
los frustra, los enoja, los molesta. Aunque no te lo va a expresar, pero lo va a ¿no? guardar en un morralito que el día de mañana, cuando se le llene el morral, te va a retirar. Lo vas a retirar del deporte que le pudo haber gustado tanto y lo retiraste antes de tiempo. Excelente, mi Luis. Excelente consejo. Y ahora, ¿qué consejo le das a estos niños o jóvenes que están en este camino? Es una gran pregunta y qué difícil, fíjate, de hecho, como papá es bien diferente que como entrenador, porque como papá, pues como profeta en su tierra no funciona, o sea, con mi hijo, y de veras, o sea, trato de platicar poco, pero hay veces que ya veo que está rebasando ciertas cosas, entonces, a los jóvenes, de hecho, me acaban de llevar un muchacho de 14 años que quiere desarrollarse en el fútbol americano, entonces, a esos jóvenes le hice la primera pregunta. ¿Quieres estar aquí o tu mamá te trajo? ¿Y qué es lo que quieres lograr dentro del deporte que quieres? Porque no tiene nada que ver con el triatlón y el atletismo. Dice, quiero llegar a college. ¿Y qué vas a hacer para llegar a college? Le hice preguntas. Entonces me dio la respuesta. Entonces, si realmente tú ves, el consejo es que si realmente tienen una respuesta para lo que están ahí, les apasiona, entonces creo que están en el lado correcto. Si no, háblenlo claramente con su papá y díganle que mejor él se ponga a jugar, o se ponga a hacer triatlón, o se ponga a nadar el máster. Hay muchas competencias de máster y que saquen sus frustraciones él solo y no por medio. O sea, yo sí le diría al niño que, primero, que se deje ayudar y orientar. Pero en la etapa de juventud, que se cuestione, que si quiere le diga a su papá, oye, llámame estamos hablando del mentoring del coach. Oye, llámame con un psicólogo deportivo. Llámame con un psicólogo deportivo para ver si realmente es lo que me gusta. Porque realmente a veces le vas a invertir y también creo que no se vale que tú le estés invirtiendo y el niño te diga, sí, papá, y cuando tú ya me voy. Sí. Si tú te comportaste dentro de los parámetros que estamos platicando. Pues tampoco, porque también hay que exigir a los hijos, porque ahora, qué difícil es decirlo, ¿verdad? Estamos en una generación de papel, honestamente. Entonces, a tu pregunta es eso, que a ellos vayan con un coaching y después de la plática del coaching se sienten con el papá y dicen, sí es mi meta, papá, vamos a meterle y déjalo en paz y no des indicaciones. Por eso sí sabes que en Estados Unidos o en ciertos países, en las canchas de tenis está prohibido acercarse a cierta distancia a los padres de familia, del daño que han hecho. Sí. En la película de los Williams, habla como el papá ve eso en los papás y no quiere hacerlo. Pero se retiraba, se iba de los Pero hay juegos. casos más increíbles, ¿no? Mónica Seles, o sea, su papá lo tuvo que correr, no podía entrar al estadio, o sea, porque el papá era lo que quería, pues veía la mina de oro en la niña, imagínate. Agassi dijo que terminó odiando el tenis. Oye, pero fíjate de lo que nos comentas. Bueno, espero haber contestado tu pregunta de lo que comentas, a los papás y a los hijos. Tratando de resumir lo que le dices a los jóvenes, a los niños, a los que están apasionados por un deporte, es muy similar a lo que el Guille Franco le dijo una vez a mi hijo. Me dijo, ¿qué consejo le das? Y le dijo, 2 cosas. Pártetela, o sea, da tu mejor esfuerzo y diviértete. El día que dejes de divertirte y no des tu máximo esfuerzo, nada tienes que hacer aquí. Eso me gusta mucho. Eso creo que son 2 consejos que se les dan tradicionalmente, pero creo que si vamos más al fondo y realmente quieres saber por qué están ahí, por eso te di esos consejos. Porque siempre, normalmente, bueno, no siempre, normalmente es lo que dices. Si no te diviertes, ya. Y yo creo que no, porque hay veces que no se van a divertir. Por la pasión y el esfuerzo. Mi pasión era esa y hay momentos que no. Me gustó porque tú dices, a ver, si quieres estar aquí, exacto, te divierte o te apasiona, y el otro, ¿qué precio estás o qué estás dispuesto a hacer para lograrlo? Porque si no estás dispuesto, quiero esto, pero no estoy dispuesto a pagar el precio. Mi consejo es que si realmente ya estás en ese camino, le inviertas ir con un psicólogo, con un coaching, que estén preparados, porque ni el papá ni el entrenador a lo mejor son las clásicas preguntas que tenemos. Sí. Muy bien, mi Luis. Oye, pues una última pregunta que te tengo es, estamos invitando a diferente gente que yo considero que son líderes ocultos, que son gente que no tienen que estar en el reflector para hacer un cambio como el que le has hecho tú en la cultura deportiva en Nuevo León. ¿Por qué crees que te considero a ti un líder oculto? Pues creo que porque dentro de lo que hago influyo en las personas a hacer un cambio integral.
Puede ser, ese es lo que yo creo que ese es mi lado oculto, porque todo el mundo me relaciona como si fuera para lograr trofeos, medallas, récords, calificaciones. Y yo creo que si así lo consideras, y si no, yo sí considero que soy un líder oculto, porque los mensajes que más recibo de satisfacción es cuando la gente me dice: gracias, Luis, por permitirme sacar mi mejor versión. Y te puedo mostrar miles que realmente me han hecho llorar, porque esa es una de mis cosas. Sí, no sé qué. Yo te considero, a ver, yo cuando llegué con Luis como entrenador, yo estaba con otro entrenador, había tenido 2 entrenadores antes de Luis, y como que decía: con Luis Hernández están los fresitas, están los jalroncillos, yo no quiero entrar con ellos. Sí. Era un tabú mío, no era un paradigma mío, ¿no? Pero cuando entro contigo, veo que con esa sencillez que te caracteriza, con una manera muy sencilla y muy tranquila, estabas coachando voy a volver a decir, a los más fresitas de Nuevo León, los más exigentes, pero querían estar con Luis Hernández, ¿no? Entonces, y ver ese desbalance, ¿no? De que tienes gente que pues, ve otros temas diferentes. Tú eras esa luz para ellos, ¿no? Entonces, cuando entré y empecé a platicar contigo, oye, pues es una persona profunda, espiritual, no nomás está preocupada por el resultado, y dije: Luis no tiene que estar diciendo quién es una persona sencilla que a través de ser luz en medio de cualquier situación lo eres, ¿sí? Has cambiado la cultura deportiva, y yo en lo personal, y con esto cierro, estoy súper agradecido contigo. Justo voy terminando del maratón de... Bueno, este año hice un cambio importante porque pasé de hacer puros triatlones sprints a olímpicos, y me ayudaste a obtener un 4º y un 2º lugar en triatlones olímpicos, que ya no está tan fácil como los sprints. y yo creo que lo que vivimos más pegados y más juntos fue este tema de haberme quedado a 15 segundos de calificar a Boston cuando corrí San Antonio, yo entrenando solo, y con tu apoyo, con tu guía, con tus consejos, con estar ahí conmigo, pude bajar 7 minutos mi tiempo en un maratón, que tal vez uno lo dirá fácil, pero bajarle 7 minutos a un maratón y ya tener un tiempo que va a ser muy difícil que me corten para Boston, pero ya nomás Dios dirá. Pero ese logro, y lo vivimos muy, muy padre, ¿no? Y tus palabras y tu motivación, creo que esa preocupación de cada una de las personas para que logren sus objetivos te hace único. Y tú no saliste ni en el Facebook ni en el Instagram donde yo estoy ganando, pero tú estabas atrás de ese logro. Yo por eso, para mí, eres un líder oculto, y siempre agradecido contigo, mi Luis. Muchas gracias, Chuy. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos vieron. No sé si quieres decir algo final, mi Luis. No, pues agradecerte, y realmente esa era la pregunta que me hiciste más complicada, ¿cuál es un líder oculto? Pero como respondiste, creo que he ido conociéndome con el tiempo, y eso es lo que me deja la mayor satisfacción, de que sin el afán, sin el querer aparecer, y mucho menos decir, le voy a ayudar. Esos son talentos que Dios te dio, entonces hay que ponerlos al servicio sin esperar nada. Entonces creo que voy bien hacia mi camino de ascender, de paz, y pues bueno, Dios dirá más adelante que gracias, Chuy, porque es un buen momento para esta entrevista. Pues muchas gracias, mi Luis. Gracias nuevamente a todos los que nos estuvieron escuchando o viendo en nuestro podcast. Recuerden, estamos en YouTube, el canal se llama Líderes Ocultos, y espero que esto les sea de utilidad. Abrazo, mis líderes.